Buenas tardes con todos. Una vez más estamos en nuestro programa Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos al programa Desde Abajo, a este segmento en donde hablaremos sobre la importancia del arte escénica y del arte en general en la educación. El día de hoy nos acompaña María Gabriela López. Ella es profesora actualmente de la Universidad Central del Ecuador en el área de danza y viene a contarnos sobre su experiencia. Antes de recordarles que Gabriela hizo un doctorado en artes escénicas en Reino Unido y que nos estará contando sobre su experiencia en la educación artística. Gaby, ¿qué tal? Buen día. Hola, Caro, ¿cómo estás? Muy Bien, feliz de muchas estar acá contigo. gracias. Cuéntanos, ¿cuál es la experiencia del arte, sobre todo en la educación? Porque claro, tenemos como un referente que el arte generalmente está, o que dista más bien, de un significado académico y también muy poco productivo. Entonces creo que ahora el debate está en entender la importancia del arte, ¿no? En la sociedad y en la educación. Sí, sí, por supuesto. Justamente te quería contar que vengo muy motivada porque ayer en la noche tuvimos nuestra primera reunión, el cuerpo docente de la carrera de danza de la Universidad Central, con nuestros alumnos. Y como yo soy la profesora, la docente que recién ingresó, Ujú. entonces para mí era el primer contacto con los alumnos. Y claro, fue una experiencia que me motivó un montón, justamente por lo que tú dices, ¿no? Porque hablábamos de esos temas y les escuchamos mucho a los chicos, no solo en el sentido de cómo ellos están viviendo esta emergencia y cómo ellos están viviendo el problema en el que estamos ahorita con respecto a la educación pública, sino también cómo ellos han vivido su decisión, ¿no? De profesionalizarse en danza. Entonces, justamente lo que nosotros reflexionábamos ayer es que un gran número de personas, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, conciben al bailarín un poquito como alguien que se mueve, ¿no? Como que se mueve y ya, o sea, que como baila, ¿no? Sin como abrirse a la posibilidad real de que la danza es una profesión mucho más compleja, ¿no? Que eso. La danza implica una reflexión crítica, la danza implica teorizar, la danza implica pensar, y eso que es algo tan obvio, a veces tenemos la necesidad de aclararlo en muchos espacios, ¿no? Especialmente en espacios en los que nos relacionamos con personas que no están necesariamente muy al tanto de lo que significa ser artista o ser investigador en artes, como es mi caso. Entonces, es como un abrirse a entender a la danza en este caso, pero a las artes escénicas en general, como un todo que implica algo mucho más complejo que mover el cuerpo, aunque obviamente esa es la parte central. Gaby, y ahora que tomas y topas el tema de la investigación artística, Sí. ¿por qué podemos entender que primero el arte tiene como este espacio para la investigación y en segundo plano la importancia de la investigación en el arte? Porque también entiendo que podemos estar pensando, ¿no es cierto?, alrededor de este mundo capitalista, productivo y tales, que investigar en arte no tiene como ningún beneficio alrededor de esta lógica productiva. O sea, estamos en constante contraposición. Claro, claro. Justamente, bueno, tú sabes, Caro, que me conoces tantos años, tú sabes un poco mi trayectoria y en mi caso personal, y eso de ninguna manera quiere decir que todos los artistas tienen mi misma postura personal, ideológica, política. Yo siempre he visto al arte muy como relacionado con un rol social muy claro y con una capacidad muy clara de aportar a la sociedad, ¿no? Entonces, en mi caso particular, yo me he dedicado a la investigación de bailes y músicas ecuatorianas. Y mi investigación de tantos años, mis investigaciones siempre han tenido como un punto central justamente el responder la pregunta que tú me acabas de hacer, que es, ¿para qué hago lo que hago? Ujú. Yo creo que lo que pasa en la investigación académica, no solo en artes, sino en todas las áreas, incluso en las que podríamos considerar más prácticas o más útiles, entre comillas, como medicina, la investigación académica tiene, o sea, tú puedes optar por hacerle totalmente, por cortar esa relación que debería tener, a mí parecer, la investigación con las necesidades de la sociedad. Eso no solo pasa en artes.
puede ser, por ponerte un ejemplo, y eso estamos viendo justo como en este fenómeno que se ha dado en Ecuador en los últimos 10 años, que es como estas olas de estudiantes ecuatorianos que se han ido al extranjero a estudiar, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos con este grupo de becarios retornados, como nos llamamos, es, ¿qué, qué, ¿por qué debemos optar? Debemos hacer investigación de temas que quizás cuando retornemos al país no sean tan inmediatamente necesarios, o podemos hacer investigación de lo que queramos, independientemente de si esto sea necesario o no para el país. Entonces, en las artes pasa lo mismo. Lo que pasa es que las artes, y eso justamente hablábamos ayer, hay como un prejuicio o una falta de conocimiento extra que hace que el artista o el investigador de artes tengan que estar constantemente como justificando su trabajo. En mi caso, yo he podido demostrar académicamente y también con mi trabajo comunitario que la investigación de las artes es fundamental para que la identidad de la gente, y que también tú puedes darle tonos mucho más como inmediatamente prácticos, que es un poco lo que la sociedad te exige, especialmente como si eres artista, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo he logrado desarrollar investigaciones he logrado como junto con mi grupo y junto con demás colegas como replicar o como relacionar, desviar esas investigaciones hacia utilidades específicas de la comunidad. Y eso es muy posible si es que el investigador toma esa ruta. Pero el investigador, y te repito, no solo en arte, sino en cualquier área, puede tomar otras rutas que son mucho menos útiles, entre comillas, para la sociedad, ¿no? Uh-huh. Gaby, y otra pregunta como creo que mucho más concreta y central, y es específicamente, ya sabemos que en temas de identidad, por ejemplo, ha servido mucho estos procesos artísticos que has hecho, pero me pongo también a pensar en temas de educación alrededor de violencia de género, en educación alrededor de derechos sexuales, educación alrededor de etnicidad, no sé, estamos constantemente siempre, por ejemplo, educando a los niños a través de, yo qué sé, conferencias, eh, cosas como muy apartadas del cuerpo, pero en realidad Sí. me parece que la noción artística llega a los niños de una forma mucho más amable y Sí. simbólicamente más aceptable. ¿Cómo tú ves eso, por ejemplo? Sí, yo nunca me he metido al trabajo con niños, con mujeres mucho más, pero tengo colegas muy cercanos, por ejemplo, mi colega Jessica Gutiérrez, ella es una especialista que acaba de venir justamente al país, llegó hace un par de años y ella se especializó en investigación en pedagogía de danza. Mi Ujú. otra colega Diana Romasa, que también ha sostenido las escuelas de mi grupo por más de 10 años, ellas son personas que han trabajado mucho más en el tema infantil, como tú mencionas, y claro, y eso también quiero conectar con la muy como enriquecedora conversación que teníamos ayer, ¿no? Con mis colegas y alumnos. Y lo que todos coincidimos, tanto la gente que recién se está formando en danza como nuestros alumnos, cuanta gente que ya ha estado en este medio décadas y más, es que la danza, pero las artes en general, como tú mencionas, tienen un rol fundamental en mejorar la vida de la gente, tanto en el sentido de salud como en el sentido emocional. Y en ese sentido es como general, ¿no? Fue muy lindo ayer porque compartíamos cómo nos reíamos un poco en medio de tantas cosas fuertes que una vive estos días. Nos reíamos un poco porque ahora las redes sociales son un poco más como directas, ¿no? Que nunca, y tienen como posturas un poco bastante cerradas en relación a todo lo que no tiene que ver con salud. Y entonces, bueno, ahí el rol del artista se vuelve como más problemático para esas personas, ¿no? Entonces, lo que todos nosotros sacábamos como conclusión es que nosotros como artistas, dado que en esta circunstancia de la emergencia no podíamos desarrollar nuestro arte como normalmente lo hacemos, pues estábamos contribuyendo con lo que hacemos en nuestras casas. Y ahí entra lo que tú nos dices, o sea, yo les estoy dando clases a mis papis, hay gente que le está dando clases de movimiento a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a su comunidad cercana, porque en estas circunstancias específicas que estamos viviendo ahora, cuando tú ves que la parte emocional es muy complicada de manejar, cuando tú ves que a veces la parte emocional puede perjudicar tu salud, o cuando tú ves que tu salud, que tal vez tenías ya algunas complicaciones previas a la emergencia, se ve más deteriorada en esta situación de estaticidad casi total, el arte, la danza en este caso, el movimiento más que la danza, tiene un rol fundamental.
Ahora, en casos más específicos, como los que tú mencionas, como niños que tienen como, que han vivido circunstancias muy duras, mujeres que han vivido circunstancias muy duras, lógicamente yo sí creo que se necesitan conocimientos técnicos mucho más específicos, ¿no? Para esos grupos humanos. Es como, a veces no hay como en la población, por ejemplo, ecuatoriana que maneja mucho las redes sociales, no hay ese entendimiento de que la danza como pedagogía, por ejemplo, tiene el mismo nivel, debe tener el mismo conocimiento un bailarín que un doctor cuando trata, por ejemplo, un dolor de cabeza que tienes tú. Un bailarín que ha estudiado, que se ha especializado en tratar a personas con ciertos problemas físicos, tiene que tener un conocimiento ya no a nivel de decirte, Caro, tómate esta pastilla, o Caro, mira, te hago este examen, pero sí al nivel de decirte, Caro, vamos a hacer un ejercicio de respiración que te va a servir para tu dolor de cabeza, o vamos a hacer esta secuencia de danza o de yoga que va a ayudar a que tú te relajes y duermas mejor, y cuando duermas mejor, pues tu dolor de cabeza va a mejorar. Lo que sí es que hay que entender que el, la profesión de ser bailarín, de ser profesor de danza, de hacer investigación de artes, requiere de mucha preparación, ¿no? Y cuando tienes esa preparación y esa especialización en diversos aspectos, pues tu contribución puede ser vasta y muy diversa. Ujú. También me pongo a pensar, Gaby, en lo que tú mencionas, bueno, varias cosas. Voy a mencionar una cuestión. Yo leí un texto hace algún tiempo, será unos 2 o 3 años, que se llama Viaje a través de la locura. Yeah. Y es un estudio de un psicólogo de un psiquiatra que quiere comenzar a tratar a una mujer esquizofrénica, que además tiene 2 hermanos esquizofrénicos que ya llegaron al suicidio y no encuentra ninguna alternativa. Hasta que uno de esos días se encuentra con que a ella le gusta mucho pintar y comienza a tener una terapia a través de la pintura. Y o sea, sorprendentemente, la cuestión de la pintura, de la noción con el arte, de este encuentro con una parte mucho más sensible de ella, le lleva a a rememorar lo que en realidad le molestaba, ¿no? Así como emocionalmente, y logra Yeah. salir de la locura, de la esquizofrenia. Entonces es sorprendente, hasta que el psiquiatra, o sea, tan hegemónico teóricamente y tal, y con todas estas cuestiones y estas cargas simbólicas de lo que es la academia, que le aparta a uno mucho de la noción del cuerpo, ¿no? Llega a reconocer Sí. que el arte es fundamental para la sanación mental y emocional de los seres humanos. Y en este contexto también entender que los seres humanos no estamos aparte de las nociones artísticas. O sea, yo tengo un hijo de 10 años y pasa creando todo el tiempo, ¿no? Exacto. O sea, todo el tiempo está en conexión con dibujar, con pintar, con el movimiento. O sea, se siente como muy eufórico, entonces el niño tiene que moverse. ¿Cuándo nos separaron también Exacto. de este arte que todos tenemos? Porque supongo que está vivo en nosotros, ¿no? Algún rato creo que cada uno hemos llegado a intentar hacer algo, o sea, pintar, lo que sea, bordar, o sea, siempre estar como en contacto con una cuestión más Exacto. nuestra de creación. Sí. Claro, es súper importante, Cari, qué linda historia la que cuentas, porque esas historias son las que hacen falta para diversificar como las conversaciones, los diálogos que se están teniendo ahorita con respecto al arte, ¿no? Ujú. Así como hay personas que tienen un entendimiento más, yo diría, no solo entendimiento en el sentido racional o intelectual, sino también más sensible en relación a lo que es ser humano. Hay otras personas que no, ¿no? Entonces, justamente lo que tú mencionas es totalmente real, ¿no? Somos seres integrales, no somos robots que necesitamos solo comer, dormir y levantarnos a trabajar otra vez. Ujú. Y yo creo que es un poco irónico porque ojalá pase, todavía hay esperanza, todavía tenemos la oportunidad de que esto pase y de que la emergencia sirva y este encierro que vivimos y estas constantes preocupaciones hacia el futuro y lo que cada persona, cada ser humano de todo el planeta está viviendo en estas circunstancias sirva para que reflexionemos acerca de qué en verdad nos hace bien como seres humanos. Y ahí entra justo lo que tú mencionas. Lógicamente necesitamos comer, necesitamos también una seguridad básica económica, porque eso también repercute en tu salud emocional, ¿no? Pero también necesitamos sensibilizarnos frente a una pintura, necesitamos movernos libremente, necesitamos sonreír frente a una buena película o dejar que un libro nos lleve por otros terrenos que nos ayuden un poco a olvidar y olvidarnos de la realidad que a veces hace falta y
a abrirnos, ¿no? Hacia nuevos paisajes, nuevas realidades que puedan como ayudarnos a tener una vida más equilibrada. Y lo que tú dices de esta muchacha del libro que has leído es justamente eso, ¿no? Como la sabiduría que justamente tú mencionas un punto importantísimo. A veces es externa, por ejemplo, a veces tú vas donde alguna terapeuta o alguien que tiene experiencia en danza y le dices, yo siento que necesito moverme, pero a veces tú estás sola en tu casa, como ahora estamos muchas personas, y tú dices, no, yo siento que necesito agarrar un papel y escribir un poema, siento que necesito ver un video de una clase de yoga, siento que necesito pintar como la chica. Entonces, es como abrirnos a esa posibilidad y abrirnos a la posibilidad de que hay esta posibilidad de que tú una sola encuentres ese camino y hay también una necesidad de profesionales en esa área que son tan útiles como profesionales en el área de medicina, como ingenieros, como arquitectos. Ujú. Justamente en el tema que topas, esta cuestión de la profesionalización en las Sí. artes es un tema que ha causado conmoción, digamos, con las últimas medidas que parece que está reculando el gobierno nacional. Esperemos que así sea. Hay esperanza todavía, no hay que confiarse, creo yo. Creo que Sí, tenemos que seguir así como total. luchando por un presupuesto digno para una universidad pública. Pero, ¿cuál es la importancia en la profesionalización de las artes escénicas, de la danza, de la carrera de música, que es la que se abrió recientemente en la Universidad Central? ¿Y por qué es importante en la pública? Creo que hay que preguntarnos Claro, también eso, totalmente. Y ¿no? justamente, sí, totalmente. Y eso ha sido uno de los temas fundamentales que hemos tratado con mis colegas, ¿no? Porque así como tenemos conversatorios públicos como el que tú viste, que sacamos hace unos días en YouTube y por nuestra página de Facebook de la FAUCE, también tenemos muchas conversaciones entre nosotros, ¿no? Porque esto ha sido, al menos para mí, pero también para mis colegas, yo como profesora nueva, de repente me encontré en como enfrentando pero mis colegas también son relativamente nuevos, ¿no? La carrera de danza es bastante nueva, ¿no? Entonces, hemos tenido muchas conversaciones y este ha sido el tema central. ¿Por qué? ¿Cómo le explicamos al público en general nuestra lucha, ¿no? Porque ha sido, yo soy parte reciente de esta lucha, pero ha sido una lucha de muchas personas de la carrera, de la facultad, de la universidad pública, de la Universidad Central del Ecuador y de Quito y del país. Ha sido una lucha de muchos años. O sea, esto es un producto de una lucha constante de muchas personas que hubieran querido, como una de mis amigas más queridas me decía de una forma muy emotiva ayer, yo hubiera querido que hace 10 años hubiera esta carrera. A mí casi me saca las lágrimas porque, claro, la Dianita, tú le conoces, es una persona que creció conmigo en la danza. Y ayer me decía lo conmovida que se sentía con el conversatorio. Entonces, yo creo que hay que entender dos puntos que a mí me parecen fundamentales, entre muchos otros puntos que pueden haber. Primero, el poder acceder a un título universitario te da dignidad, te da acceso a una mejor calidad de vida, a una mejor como posición laboral. Y eso es algo muy importante para las personas que hemos optado por ser artistas, especialmente en un país, en un continente y en un mundo en el que siempre el artista tiene esta lucha extra, ¿no? Por reivindicar lo que es, ¿no? Entonces, primero yo creo que hay que ser claros en eso. Nosotros nos merecemos tener un título. Así como alguien que le apasiona la ingeniería y podría de hecho aprender de libros, como a los bailarines nos toca aprender de los espacios que tenemos al alcance más o menos, ese ingeniero, ese arquitecto merece ir a una universidad y tener un título y merece ir a una universidad pública para que la parte económica no sea un impedimento para que esa persona pueda llegar a obtener un título de ingeniería, de artes, de medicina. Yo creo que es muy importante en este punto que incluyamos las artes como una carrera más igual, con igual como derecho a lo que tienen las demás carreras, las demás decisiones de los jóvenes, ¿no? Que ingresan. Y yo creo que un segundo punto muy importante es que una carrera de danza en este caso, pero también de música, como tú dices, o de cualquier arte, te da estructura. Lo que nosotros mencionamos en el conversatorio es que, claro, y claro, tú también viviste eso conmigo un poco. Tú, por ejemplo, si te interesaba el ballet, tenías que ir como buscarte una profesora de ballet. Si te interesaba la danza contemporánea, tenías que ver los horarios, cómo ir a hablar con el profesor. Peor si te interesaba leer de la danza. En Quito ha sido como un constante, Dios mío, ¿quién tiene libros? Por ejemplo, hace como 10 años que no era tan accesible la cuestión de internet en relación a los libros, era como
pedirle, yo le vi a un profesor con un libro, voy a ver de qué es. Entonces era como una constante cacería que yo considero que son estrategias que nos hicieron lo que somos, ¿no? Pero qué lindo que un estudiante vaya a una carrera como la nuestra, en este caso, muy bien pensada, muy bien estructurada, que le dé estas aristas en bandeja de plata para que el estudiante pueda concentrarse más en su crecimiento como bailarín, en sus intereses como artísticos e intelectuales, en un mismo lugar, ¿no? Con una estructura clara que le da como técnicas de danza contemporánea, técnicas de expresión corporal, pero al mismo tiempo que te da técnicas de investigación, que te enseña a escribir, que te enseña a desarrollar tus ideas y que eso automáticamente te va a ayudar a escribir proyectos y a vender tus ideas, porque nosotros tenemos que entrar como a la sociedad también, ¿no? Que consuma nuestro arte, que es algo muy importante. Y en relación a esto, dentro de la universidad pública, como decía mi colega Viviana Sánchez, es un asunto de democratizar la danza, ¿no? La danza siempre ha sido históricamente, y más aún en el país, ha sido una cuestión muy elitista, ¿no? Si es que no tienes dinero para el cursito, si es que no, y el fenómeno que se ha dado en Quito muy lamentablemente es que los espacios gratuitos no son del todo éticos, ¿no? Y eso hay que decirlo frontalmente sin decir nombres, porque es a veces los espacios que ofrecen gratuidad para que tú te entrenes como bailarina, para que entrenen niños, para entrenar niños o jóvenes, a veces sus técnicas de danza no son las más amables con el cuerpo. Y eso es otro fenómeno que se ha dado, o que la danza sea inaccesible, o que el arte sea inaccesible para una población sin recursos económicos suficientes, o que el arte sea accesible bajo ciertos parámetros que a veces no son los mejores. Lógicamente, no hay que generalizar, hay espacios maravillosos que son gratuitos, ¿no? Pero a nivel de educación superior, la educación gratuita es como una urgencia, ¿no? Para democratizar la danza, para que todo el joven de 17, 18 años que se gradúe del colegio ya tenga un lugar donde ir sin que el dinero sea un impedimento. Y creo también, Adi, que es fundamental que dentro de nuestra sociedad exista ya un proceso de profesionalización, o sea, que uno salga con un título, por lo menos, porque, Exacto. claro, yo recuerdo que cuando yo inicié, por algún tiempo que estudié danza, tenía como un constante conflicto con mi familia porque para mi mamá, para mi papá era como, pero es ir a perder el tiempo, es ir, no es una cuestión que te va a servir tal vez siempre pensando en lo productivo, ¿no? Yo también entiendo este lado de nuestros papás, finalmente siempre están pensando, ¿y cómo va a comer? O sea, después cuando sea adulta, ¿cómo va a comer? Pero también lo que quiero decir es que la universidad le da un aval a, a- Claro, a la danza, al sí, teatro, a las artes, le da un aval también académico, científico. Es un proceso de formación en el que uno estará involucrado dentro de 4 o 5 años hasta obtener un título universitario, por un lado. Por otro, es lo que tú decías, da una garantía de un proceso educativo en el que finalmente te está respaldando en una institución. Si es que tuvieses algún problema con un profesor, una profesora, puedes hacer una denuncia de cualquier tipo. Y en otro ámbito es que te da la oportunidad como estudiante incluso de investigar alrededor de las artes desde tu propia realidad. O sea, me pongo a pensar en una persona afrodescendiente, seguramente sus investigaciones estarán involucradas a las danzas afro, o una persona mestiza, ¿no? Cómo tenemos esta hibridación cultural y qué es lo que yo finalmente quisiera decir como mestizo alrededor de lo que me pasa. Entonces, también el tema de la educación pública, que claro, es un proceso de democratización de la educación, pero es un tema de derecho, ¿no? De los sectores totalmente, de la población que totalmente. han estado y hemos estado relegados a un proceso de educación, además sin calidad, porque venimos de una escuela fiscal, de un colegio fiscal, en que todo el Claro, tiempo estuvimos en paro, después de una educación pública, cuando yo estudiaba tampoco tenía como el tema del presupuesto, siempre ha sido una lucha de los estudiantes, de claro. los profesores y tales, pero quitarle nuevamente a la educación pública un presupuesto implicaría Uf, también bajar la calidad educativa. totalmente, totalmente. Y más, tú mencionas un tema muy importante, que es la educación pública como un derecho, ¿no? Y es algo muy lindo porque eso, creo que en un mundo ideal no habría que explicarlo, ¿no? Ujú. Pero ahora se ha hecho muy claro que hay que explicarlo. Hay que explicar que la educación pública es un derecho, y no solo eso, hay que explicar que los jóvenes de 18 años que salen del colegio tienen derecho a elegir qué estudiar.
Y eso es muy importante, porque eso es un poco lo que me conversaba mi amiga ayer que te contaba, es que claro, si tú te has pasado bailando, tienes este ímpetu por bailar y tú sabes que eso es lo que quieres hacer en tu vida, y vas a una universidad que tiene todo menos danza, pues vas a optar por otra cosa, por lo que tú mismo dices, ¿no? Por lo que decimos las dos, que es que el título es importante, el aval es importante. Entonces, una universidad tiene que tener también opciones artísticas, opciones de danza, opciones de música, porque o si no los chicos van a tener que optar por otras carreras, lo que también está muy de moda en Ecuador, que está muy bien, aunque no es lo ideal, es optar por maestrías relacionadas con algo que aunque sea te dejen meter algo de artes, ¿no? Pero qué lindo que sería pensar en una carrera de danza que en 4 años se fortalezca tanto que ya pueda ofrecer maestrías, maestrías más especializadas, como la que tú decías, maestrías en pedagogía para sectores vulnerables, maestrías en investigación, para que la gente ya pueda como no solo tener más aval, pero tener más conocimiento para hacer mejor su trabajo. Y otra cosa súper importante que tú mencionabas, que era, lo del presupuesto, que es muy importante ahorita, que es claro, o sea, hay muchas razones históricas que quizás no vienen al caso, pero por ejemplo, el caso de la Facultad de Artes de la Central en particular, tenemos, como tú mencionabas, dos carreras nuevas, ¿no? La de música, que es relativamente nueva, la de danza, que es muy nueva, que ya los estudiantes terminaron nivelación y recién van a entrar, ojalá pronto, a su primer año de carrera, ¿no? Y en estas carreras, por diversas situaciones, son muy inestables porque en música el 99% de profesores y en danza el 100% estamos a contrato. Por eso nos sentimos tan perjudicados, ¿no? Por las medidas que toma el gobierno. Y son cuestiones que hay que tomar muy en cuenta porque ahí se ve la vulnerabilidad constante en la que nos encontramos los artistas, porque justamente estamos en riesgo de desaparecer, ¿no? De la universidad pública y por eso estamos con esta lucha tan activa en estos días. Bueno, Gaby, creo que nos queda muchísima tela por cortar alrededor de estas nociones artísticas. Además, claro, yo en mi calidad de comunicadora estoy simplemente haciendo como las preguntas y también alguna vez que tuve un acercamiento a los procesos de danza. Pero creo que más allá de eso, la lucha continúa con un proceso de una educación pública de calidad en donde los docentes y los estudiantes tengan las garantías de mantener estables sus pensum, sus profesiones, sus investigaciones, y eso es lo que el Estado debería garantizar en calidad de Estado y no vulnerar, porque entonces podemos estar largas horas hablando de qué clase de Estado estamos teniendo en el Ecuador. Y en segundo momento, creo que este proceso histórico que estamos viviendo en el Ecuador dentro de una pandemia ha reflejado muchísimo la importancia de las artes escénicas y del arte y de la danza, de la música, incluso cuando hay movilizaciones y manifestaciones. La última movilización el día lunes, los estudiantes de artes estuvieron presentando performance y eso para una movilización es hermosísimo, porque claro, uno mira, ¿no? O sea, los seres humanos estamos llenos de símbolos y creo que el arte recupera estos símbolos desde que nosotros somos humanos, ¿no? Estamos representando. Y creo que ahí también recae la importancia, ¿no? De entendernos como lo que tú decías, como seres que somos diversos, no somos únicamente racionales. Y también recuperar esto, ¿no? Ya te digo, queda como mucha cosa por hablar, o muchísimos temas, la importancia del arte en la educación. Creo que teniendo más profesionales en arte, podrían incluso cambiar los pensum en escuelas y colegios, que han dejado de Sí, uy, lado sí, esta ojalá eso pase. educación, ¿no? Sí. Tu mensaje, Gaby, para cerrar. Bueno, que nos apoyen. Creo que lo que más podemos como sacar en positivo de esta emergencia y de esta situación específicamente por la que estamos pasando dentro de la universidad pública es que nos abramos a escuchar. Entonces, si es que las personas que me escuchan o que nos escuchan a las dos no han tenido un acercamiento a las artes o no entienden mucho por qué las artes deberían ser tan importantes deberían ser incluidas en la universidad pública, porque las artes quizás sí tienen un rol en la sociedad, pues que nos escuchen. Nosotros tenemos los canales abiertos, pueden ir al Facebook de la FAUCE, por favor,
vean las hermosísimas, hermosísimas como expresiones, los hermosísimos como videos, fotos que están sacando nuestros alumnos para posicionarse, ¿no? En esta lucha. Nosotros no podemos más del orgullo, ¿no? Ellos son los que han diseñado sus videos, ellos son los que se han organizado, los que han hecho como un plan, ¿no? Creativo para generar estos productos. Por favor, ábranse a escucharles a los alumnos, ábranse a escucharnos a nosotros, los docentes, los profesionales, los investigadores. Nosotros estamos abiertos a conversarles cosas que tal vez a ustedes les sirva escuchar. Entonces, por favor, ábranse a este diálogo, ¿no? No se queden en quizás la molestia o en esta sensación de que solo la salud es importante. Listo, muchas gracias Gaby por Gracias a acompañarnos. ti, Caro. También recordarles a los que nos escuchan lo que había mencionado Gabriela. Hay una página de Facebook de la Universidad Central, se llama FAUCE, me parece, ¿no? Sí. FAUCE. Se llama FAUCE, que es Facultad de Artes de la Universidad Central, es FAUCE. Creo que me escuchaste, ¿sí? Sí, FAUCE. FAUCE. Y sí, ahí FAUCE. me parece que están colgando la agenda cultural, en donde también están Exacto. todas estas obras que están presentando los Y estudiantes. hay conversatorios, estamos tomando esta agenda cultural que mencionas y gracias por hacerme acuerdo de varios aristas, ¿no? O sea, estas indagaciones creativas de los alumnos frente a este contexto de la pandemia y de la emergencia en relación también a la universidad pública, están habiendo conversatorios como los que tú escuchaste, están habiendo diversas propuestas, así que por favor visítennos. Listo, muchas gracias Gaby. Gracias, Por Caro. el acercamiento y síganos en nuestra página de Facebook, Hoja de Ruta Radio. Un gusto estar con ustedes y los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias Gaby, un abrazo. Un abrazo, Caro. Nos vemos otra ocasión. Sí. Chao. Chao.